¿En qué nos quedamos entonces? ¿Qué lugar ocupa el cristianismo? Bien, aquí es donde vamos a ser muy honestos acerca de nuestra situación en cuanto al evangelismo, ¿no? Yo recuerdo haber ido a un curso de evangelismo hace muchos años donde me hablaron de este cubo del evangelio. No sé si alguien lo llegó a ver, o esta libreta del evangelio donde cada hojita tenía un color. Hacíamos algunas pulseras con colores y decíamos, esta es el pecado, y ahí traía los versículos por si se te olvidaba. Y entre todos los recursos yo me hice bolas, la verdad, pero compré unas cuerditas que me interesaron porque eran fáciles. Usabas unas cuerditas, decías, el hombre es pequeño, girabas y después de un amarre terminabas con la cruz, ¿ok? Pero no he evangelizado a ninguna persona con eso. Y eso es preocupante porque la iglesia en este mundo actual desarrolló técnicas de entretenimiento y no de evangelismo. Entonces tenemos muchos asistentes en la iglesia, pocos discípulos, ¿okay? Tenemos mega iglesias y estuve con unos amigos en Guatemala y posteriormente por trabajo estuve en Honduras y sonaba especialmente en Honduras algo interesante. ¿Cómo es que un país con el 80% de cristianismo es el país con la segunda ciudad más insegura del mundo, ¿no? Entonces, ahí algo no está cuadrando, ¿no? Y es una batalla que nos ha dejado cansados esto del evangelismo, porque ya vimos a todo lo que nos enfrentamos, ¿no? ¿Y a qué recurrió el cristiano? A que de pronto sale un artista y dice, gracias por este premio y gracias a Dios, porque yo soy cristiano y lo amo. Gracias. Y todos dicen, tal persona que tiene un alcance grande es cristiana. Vamos ganando la guerra, ¿no? Y ese conformismo nos hace que entonces nos empecemos a enfocar en las personas que estamos rescatando de un mundo tan caído, ¿no? Por el otro lado, entramos en acomodarnos al mundo, en un sincretismo de combinar, como la canonización que vimos, las prácticas del mundo que nos rodea para adorar a Dios de esa manera. Entonces encontramos algunos artistas que están declarando que creen en Jesús mientras cantan otras cosas, y encontramos también iglesias que salen a hacer misión diciendo soy gay y soy cristiano, y aparentemente la iglesia cristiana, si preguntamos en el mundo, tiene un alcance importante, pero el cristianismo que vimos en la persona de Cristo no se ve muy reflejado y no se ve muy practicado en la sociedad actual, ¿ok? Y con esto, cuando empezaron a salir los mensajes de los que hablábamos hace unos momentos de Dios te ama, sonríe, Jesús está contigo, a veces combinamos esto de Star Wars y decimos la fuerza te acompañe, la del Señor, ¿no? Cosas así. Y empezamos a ser un poco más flexibles con el evangelio, con las cosas que dice la palabra. Una de mis favoritas es cuando dicen, Señor, tuya es la venganza, pero úsame de instrumentos, ¿no? Entonces, empezamos a hacer este tipo de frases, pero en el afán de querer ser entretenidos, de encajar con la sociedad que nos rodea, se nos olvidó quién es el Dios santo, santo, santo. Un Dios que en mis clases se los he explicado así a los alumnos. Si tenemos un círculo completamente blanco, pero le ponemos un puntito negro, ¿sigue siendo completamente blanco? De la misma manera la santidad de Dios es santa, y si permite un hilito de pecado, un hombre que cometió un solo pecado y se mezclan, entonces dejamos de tener un Dios completamente santo. Es un 99% santo, y no funciona de esa manera, porque entonces no sería capaz de darle salvación a una generación, a una raza tan necesitada como es el humano, ¿no? Entonces las personas, para combatir estos mensajes de Dios te ama y eres bueno, empezaron a generar el raciocinio en cuanto a la ciencia, en cuanto a la filosofía, en cuanto a las escuelas, la educación. Y ahora, si ustedes abren una red social, van a encontrar mensajes que debaten a la Biblia. Algunos son imparciales y dicen, yo no voy a decir nada de religión, yo me voy a lo literario, o yo me voy a lo histórico, yo me voy a lo científico. ¿Por qué tal versículo dice que el sol se detuvo? Sí, se supone que la tierra gira alrededor del sol, ¿no? Y entonces, cuando alguien se atreve a debatir algo, la iglesia lo rechaza sin razón alguna, sin razonamiento. Y le pasó a Galileo cuando dijo,
esto, ¿no? De la tierra no es plana, y la iglesia, no te atrevas a contradecir lo que hizo Josué, ¿no? De que se detuvo el sol, ¿no? Entonces lo encarcelan y lo obligan a afirmar que se arrepiente de haber declarado eso, pero pues, aún así lo condenan a muerte, ¿no? Entonces se cansa la gente, se cansa la sociedad de esta opresión y encanto y entretenimiento cristiano, y empiezan a surgir nuevas ideas, nuevas declaraciones. Y mientras el mundo se estaba capacitando, ¿qué estaba haciendo el cristiano? Estamos haciendo, el pastor vio Spider-Man Across the Universe, y, ay, como ustedes vieron, el evento canónico, ¿no? Y no tengo nada en contra del contenido que los cristianos genuinamente quieran hacer para empatizar dentro de la iglesia. Pero mientras el mundo se estaba preparando para derribar todo argumento que tiene que ver con Dios, el cristiano estaba en su casa diciendo nada más, Dios te ama, sin leer las escrituras, ¿no? Haciendo memes. Y ese es un problema, porque ahora que ya se nos viene el mundo encima, el cristiano quiere hacerle afrenta y no puede porque no tiene los recursos. Tengo un conocido que está en un seminario y entonces él hace contenido teológico y empezó a crecer y de pronto yo lo sigo por empatizar con él, porque lo conozco, porque pues, hablamos y demás. Y del otro lado hay alguien que sigo que no es cristiano, pero justamente trato de informarme acerca de esta situación que se vive, que constantemente presenta el análisis histórico y literario de la Biblia. Entonces hermano saca un mensaje de cuando Jesús echa el vino en odres, y saca un poquito de contexto el texto, ¿no? Y que lo agarra el otro y le responde a través de TikTok a unos miles de seguidores y le destruyó todo argumento. Y no saben la tristeza que me dio de ver eso, de ver que uno de los nuestros cayó en la batalla, ¿no? Entonces teníamos al mundo actual, pero por otro lado tenemos a Cristo, ¿ok? Pasamos de la canonización, del camino, de la cristiandad, del cristianismo, de la reforma, y poco a poco fuimos avanzando y vimos que ninguna de esas tuvo el éxito deseado dentro de su mundo, de su época, de su era. Pero ¿quién sí podría evangelizar ahora? Cristo. Y volvemos a la conversación que tuve con mi hermana en el principio, ¿no? Y si Jesús viviera hoy, ¿cómo evangelizaría? ¿Qué haría? Y la respuesta es muy sencilla. A veces tratamos de argumentar diciendo, sí, Jesús haría estudios en el café, como decía con mi familia, ¿no? O probablemente daría ride y en el coche evangelizaría, ¿no? O sea, pasamos de argumentar a ponerlo sobre los hechos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos descubrir qué haría Jesús? Yendo a las Escrituras. Entonces vamos a ir un poquito a las Escrituras. No voy a leer todos los versículos porque son muchos, pero ustedes los pueden explorar posteriormente. Pero hablábamos del aspecto físico. La lepra era algo común en la sociedad de Jesús. Y hay ciertas restricciones que encontramos dentro del Pentateuco para las personas con lepra. Y una de ellas era que la persona que tenía lepra tenía que vestirse con ropa rota, vieja, sucia, agarrar unas campanitas e ir tocando, ¿no? Y cuando la gente escuchaba las campanitas, decía, viene un leproso, ¿no? Y se va y se esconde. Me acordé de que a un amigo le decíamos el leproso porque decíamos que siempre andaba tirando rostro. Pero entonces el leproso va tocando las campanitas y la gente se esconde, ¿ok? Un aviso, viene una enfermedad, viene alguien rechazado por la sociedad, entonces todos tienen que apartarse. Sin embargo, Jesús hace algo diferente y se acerca a sanar. ¿Cuál sería la lepra actual? Aquella cosa en la que la gente tiene que decir, vengo con una enfermedad. Lo vimos en el COVID, ¿no? ¿Dónde está tu prueba de COVID? Aquí. Y no, tiene 4 meses, otra. Entonces teníamos que experimentar lo que experimentaba el leproso, ¿no? Que no me cachen que tengo COVID, ¿no? Pero más allá del COVID, en un aspecto más profundo, la persona que tiene VIH y quiere tener una relación y dice, tengo VIH, ¿ok? Casos en los que hay enfermedades contagiosas y tienes que advertir con toda la vergüenza del mundo la situación en la que estás. ¿Podríamos comportarnos como Jesús lo hizo en la actualidad? Claro, ¿no? No sé si ustedes han tenido, por ejemplo, un caso cercano a personas con VIH, con cáncer.
con autismo, con ciertas enfermedades a las que la gente a veces tiene cierta resistencia, ¿no? Es uno de los casos más complicados. Y hay un ministerio, bueno, ahorita me parece que no está funcionando, pero estuvimos participando en el Ministerio de Hospitales en Torre. Es un proceso hermoso. No íbamos exactamente a decirles, hey, conviértete y cree en el Evangelio ya, pero sí ellos veían reflejado ese no. Mucha gente de la que evangelizamos en hospitales es muy poco probable que venga a la iglesia, pero podemos dar ese testimonio que más adelante el Señor va a dar continuidad. Y la verdad es que el mundo está enfermo, la iglesia incluso está enferma. Y si ustedes tienen un enfermo que no puede moverse, que no puede limpiarse, que no puede bañarse, que nadie lo quiere visitar, que nadie, no sé si han experimentado esto de estar buscando a quien les cuide al enfermo porque ustedes tienen que salir y hacer cosas. ¿Qué pasa cuando alguien tan cercano y tan amado cae en esa circunstancia? Hay personas que dicen, ¿cómo lo voy a bañar? ¿Cómo lo voy a limpiar? ¿No? A mí me tocó estar en un hospital y estoy agarrando ahí el brazo de mi enfermo y una señora dice, oiga, joven, es que no vino la persona que me cuida. Y entonces el enfermero llega y dice, sí, pero puede agarrar la sangre, y me echó la bolsa y yo con los dos enfermos, ¿no? Y yo no sabía ni qué tenía la señora y yo con la sangre aquí así como, señor. Pero pequeños actos en la enfermedad van descubriendo si realmente se ama a la persona. Porque por amor vences el asco, por amor vences el miedo, por amor quitas el resto de las cosas que te quitan el tiempo y vas a cuidar del enfermo. Y es lo que deberíamos estar haciendo con el mundo, con la iglesia. Si el mundo está enfermo y realmente lo amamos y queremos verlo en el reino de Dios, por amor vamos a hacer tiempo, por amor vamos a visitarlos, por amor los vamos a cuidar, por amor los vamos a escuchar, a perder todo aquello que nos limita, ¿no? Y este fue con lo que Dios me retó a mí para aceptar el llamado e ir a otras naciones a evangelizar. En el aspecto emocional, cuando las personas llegan y dicen, es que sufro ansiedad, sufro depresión, cada uno de estos mensajes refleja a Jesús actuando en las circunstancias que se van mostrando, ¿no? En el aspecto mental y emocional, Jesús sabía escuchar. Y Jesús también, en este caso, también en el siguiente, habla de un poquito del tema espiritual, pero a veces nosotros vemos a los loquitos del centro y los apartamos, ¿no? Y pienso que si la batalla espiritual es real, ¿cuántos estarán en un batán que realmente no están locos, que tienen un aspecto espiritual? Y nadie se ocupó de escucharlos, de hacer una oración con ellos. Y Jesús lo tomaba en cuenta y hacía. Y con autoridad que sabía que tenía del Padre, llegaba y liberaba, llegaba y escuchaba, llegaba y daba reconocimiento a las personas, ¿ok? Y tenía paz y cuidado. Y este pasaje de Mateo 6, 25 al 33, lo he comentado mucho porque cuando me lo enseñaron a mí me impactó mucho. Las veces que Jesús dice, no te afanes, y en otras versiones dice, no estés ansioso, no sientas ansiedad. Y no, le decía un pastor chileno, no dora la píldora, ¿verdad? No hace. Dice, yo sé que hoy te fue mal, pero no te preocupes por mañana todavía, porque mañana va a estar peor. ¿Okay? Y los discípulos pudieron haber dicho como, no, pues gracias Jesús. Pero Jesús dice, si estás en un mundo caído y tienes que vivir aquí, no hagas más grande esa carga, no sientas esa ansiedad. Mira, las aves vuelan y reciben su comida, las flores se visten más hermosas que Salomón. ¿Acaso no es más la vida que solo comida y vestido? Hay algo más en la vida que solo esto. Entonces deja de preocuparte, no te ansíes, no te ocupes por mañana. Y respira y aprovecha el tiempo de hoy. Y escuchar a Jesús diciéndote eso 6 veces, no sientas ansiedad. Mañana va a estar peor, pero estoy aquí contigo. ¿Okay? Y te voy a escuchar y voy a acompañarte y voy a dejarme mi espíritu contigo. Yo creo que la persona ansiosa y que necesita ir al psicólogo en la actualidad, si escucha eso de un hermano cristiano diciéndole, entiendo y te voy a escuchar, y no importa, a mí una psicóloga, hay cristianos cuando voy a consejería que me han dicho, no, es que ya es la 6ª vez que vienes. Me han dicho. Y entonces, pero fui con una psicóloga y me dijo, no importa las veces que te equivoques, y si me dices, el caso, ¿no? Como de volví con mi ex por 8ª ocasión. No importa las veces que te caigas,
porque más allá de mi trabajo, quiero ser tu amiga y voy a estar aquí para ti. Y que un cristiano le pueda decir eso a alguien que atraviesa una situación mental, le da un descanso y un soporte muy grande, ¿no? Y todos atravesamos por ello, y Jesús tenía una paz y un cuidado por las personas. Entonces Jesús cuidaba su aspecto físico, cuidaba su aspecto mental y se relacionaba con las personas que nadie quería. El otro día aquí en la iglesia yo estaba en la librería hablando y de pronto siento que me apachurra en la pierna así. Yo dije, ¿ahora qué? Y volteo y era una niña abrazándome, y cuando levantó la carita tenía síndrome de Down. Y entonces la mamá viene atrás así como de, ay, no, como que qué iba a pasar, ¿no? Y mi impulso fue como de, ¿qué hago? Entonces nada más le dije, hola, ¿cómo estás? Y la mamá me dijo, perdóname. Pero ¿a qué grado ha llegado la iglesia de rechazar a las personas como para que alguien así tenga que pedir perdón por algo tan lindo, ¿no? Qué bello sería entonces entender a los niños que tienen autismo. En la iglesia tenemos personas con autismo. Qué bonito sería apoyarlos, acercarnos a sus papás que apenas están entendiendo cómo resolver la infancia de sus hijos y poder decirles, oye, yo tengo ciertos métodos que te puedo generar y de parte te escucho, ¿no? Porque sé que no es fácil la situación que estás pasando. Entonces Jesús se encargaba de todo esto, y incluso si venía una persona que no podía moverse y Jesús con toda la autoridad le dice, ¿quieres ser sano? ¿No? Y la persona, ¿te estás burlando o qué? ¿No? Y Jesús le dice, solo te estoy preguntando si quiero. Sí quiero. Y llegamos a ver también un hombre diciendo, creo, pero en su mente luchando, y se rinde y dice, ayúdame incredulidad, quiero creer pero no puedo. Y si Jesús fue tan generoso como para entender eso y decir, ok, lo entiendo, entonces aquí está la fe, aquí está el inicio de una nueva vida, y responde por qué nosotros no podemos hacerlo, porque cuando una persona nos desespera lo abandonamos y decimos, es que este cristiano no se compromete, ¿no? Entonces dejamos al mundo. En el aspecto social podemos encontrar la empatía y cuidado pastoral que tenía Jesús, y esta narración también es impresionante cuando Lázaro muere y él va con toda la tranquilidad del mundo y todos desesperados, se murió, ¿no? Pero Jesús dice que se va a glorificar en eso, y más allá del milagro y del reconocimiento de la deidad de Cristo, se reconoce algo muy peculiar, cómo Él va a orar en las situaciones que para nosotros son incomprensibles. Un pastor decía, es que hubo un incendio en Chile y me marcaron y me dijeron, otro pastor me marcó y me dijo, oye, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué murieron tantos niños quemados? ¿Por qué se incendió toda la gente y murió tanta gente? ¿Por qué Dios? Y el otro se quedó callado, ¿no? Y dijo, pues ¿qué le digo? O sea, realmente. Y colgó y le dijo, voy a tomar un avión a donde estás, porque tenía las capacidades, ¿no? Hay veces que no podemos, pero le dije, voy a tomar un avión y voy a ir a donde estás. Y lo visitó, y no le dijo nada de teología, nada de palabras, solo se sentó y se quedó ahí. Porque hay situaciones en la vida que no tienen palabras para expresarse. La pérdida de un hijo, o abusos, o transgresiones que suceden y que tú dices, ¿qué voy a decir, no? Y Dios entiende que ni siquiera en el lenguaje que Él nos dio hay algo que puede expresar algo tan doloroso. Pero Jesús se queda y llora. Y un versículo tan corto, pero que refleja el carácter de Jesús. Llora por su amigo y llora con las hermanas. Y en ese tiempo había gente, mujeres a las que les pagaban para llorar, ¿no? Lloradoras profesionales. Yo podría trabajar en eso sin problema. Pero Jesús no necesita ningún cobro, y no es como que, voy a predicar en el velorio, pero la ofrenda, ¿no? Y Jesús llega y dice, llora, no dice nada, ¿no? Llora, abraza, y aunque la gente está de, si hubieras llegado antes, si te hubieras comportado como un verdadero cristiano, ¿dónde está tu Dios? Jesús llora, y entonces va con autoridad y grita, Lázaro, ¿no? Y sabemos que el milagro de Jesús está en dar la nueva vida a Lázaro. Pero qué bonito sería nosotros llegar con autoridad y declarar el nombre de la persona que se ha perdido, y que las personas sientan un reconforto en eso, ¿no? Y como no somos ajenos a lo que están sintiendo. Cantidad de velorios que hay en la iglesia al año, y quién se entera, ¿no? Si acaso a veces llegamos a ver que nuestros hermanos hacen un esfuerzo en publicarlo en la página de Torre, pero
hay gente perdida. Y una de las cosas que yo veía en la iglesia y por la que el ministerio que llevo va en Europa es porque, como vimos en la historia, en Europa nació mucho avance del cristianismo, pero ahora nadie quiere saber de Dios. Y es como la iglesia que a todos les da la bienvenida por la puerta frontal, pero en la puerta trasera hay gente saliéndose de la que nadie se entera. Entonces, Jesús atendía a esa gente que nadie se entera, ¿no? Y no estaba aquí y diciendo, hola hermanos, hoy vamos aquí a ayudar a... ¿Cómo te llamas? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en silencio podemos acercarnos a las personas como Jesús lo hizo y decirle, sé que acaba de morir la persona más importante para ti y estoy contigo y voy a pronunciar su nombre con toda la dignidad como tú lo hiciste, ¿no? También tenemos la inclusión, donde había separación de razas, de niveles sociales, y Jesús involucra a Mateo, que era el cobrador de impuestos que nadie quería, que nada más lo veían solito por la calle y un levantón, ¿no? Y también tenemos a Jesús dignificando a alguien que nadie dignifica, que era un objeto, a la mujer. Tanto que dice, los hombres van a estar conmigo y les voy a enseñar. Y aunque las mujeres también aprendían, ellas son las que sustentan el ministerio de Jesús. O sea, los hombres comían mientras aprendían, pero las mujeres comían, aprendían, trabajaban y sustentaban. Y entonces Jesús les da el lugar que la iglesia mucho tiempo les negó. Y cuando leemos el Pentateuco, a veces nos saca de la mente el orden en el que Dios hace las cosas. Pero también muchas cosas que desarrolla el pueblo de Israel con respecto a la mujer son culturales por la influencia de la canonización. Y dice, también lo mencioné en alguna clase con los domingos, que la mujer que es de otro pueblo pero que quiera pertenecer a Israel, que dé por muerta a su familia, a su padre, que se rape la cabeza y que vaya. Y entonces imagínense a la mujer, si en la actualidad le digo, oye, es que soy cristiano y si te quieres casar conmigo te tienes que rapar y olvidarte de tu familia y no hablarle a tu papá y darlo por muerto. ¿Cómo se sentiría la mujer, no? Pero justamente el contexto en el que lo está hablando Dios es mujeres que son de otros pueblos, que pertenecieron a la idolatría, son bienvenidas acá. Y el raparse no era una vergüenza para ellos. Dios está poniendo que la mujer se rapa como un nuevo nacimiento y que los hombres que la vean caminando con la cabeza rapada la van a dignificar y decir, esta mujer es valiente, esta mujer tomó una decisión por Dios, como su pueblo no lo pudo hacer, ¿no? Y Jesús lo entiende perfectamente y lo hace con la sociedad, involucra a las mujeres y no se para y dice, sí, vamos a sacar al emperador y ponemos a su esposa y que brinde el feminismo, ¿no? Sino tan sencillo como acercarse. Y me encanta que en la mayoría de los casos Jesús se acerca a la mujer a pedirle algo, ¿no? Como, dame un poco de agua. Y la mujer dice, yo te voy a proveer a ti, y encima yo que soy de otra nación que no hablamos, y encima yo que estoy casada con 6 hombres, ¿no? Y Jesús la dignifica y la pone en un lugar igual que él. Y honestamente, hombres cristianos, nos cuesta muchísimo dignificar a la mujer, ¿okay? Dentro de la institución religiosa, dentro del hogar mismo. Y tenemos tan pegadas ciertas palabras, ciertos dichos mexicanos y en el mundo en general, que nos han cegado la vista de cómo sería Jesús en el mundo actual con las mujeres. ¿No? Yo creo que un día las invitaría a su casa y preparen un pozole enorme porque les caigo, ¿no? Y todas las mujeres. Entonces, las dignifica y tiene consideración y relaciones. Me encanta cómo Jesús le llegan a decir, este es glotón y borracho, o sea, gordo y alcohólico, ¿no? Y a mí me ha pasado que en algún lugar, en alguna fiesta, dicen, Luis, párate, y ahí estoy con el caballo dorado, ¿no? Y sale el comentario de, y es cristiano, ¿no? Y yo, no manches, o sea, bailé con gente que después me buscó para tomar un café y preguntarme cómo bailo cuando la vida no parece fácil, ¿no? Y Cristo lo entendía perfecto y se sienta con la gente que necesita escuchar del amor de Dios. Y en la actualidad un hermano me dijo, antes de que te vayas a la misión, invítale un café a la gente. ¿Okay?
sal y haz cafés con los jóvenes, con todos los que puedas, porque eso, Dios se manifiesta en eso. Invítale un café y platica y habla, porque mucha gente necesita ser escuchada, mucha gente no entiende. Y tengo un alumno en una universidad en la que enseño que siempre estaba como que, profe, es que las mujeres están bien guapas y no sé qué, y todos esos problemas. Profe, es que el universo manda sobre nosotros. Y una vez me dijo, profe, esto se sale del orden, pero ¿me acompañaría a comer? Y yo, pues sí, bueno. Y ahí me dijo, es que tengo problemas con mi papá y no sé cómo ser un hombre, ¿no? Porque trato de tener la autoridad que él tiene, pero no puedo. Y yo le dije, spoiler. Bueno, ahí se los dejo. ¿Y cómo manejaba Jesús la violencia? Incluyó a celotes en su grupo más cercano, a gente que siempre traía una navaja por si las dudas, ¿no? El machete en la cajuela por si se ocupa. Entonces, imagínense, Jesús no discriminaba de esa manera y los involucraba. ¿Y cómo tratas con la violencia? Con amor, con relacionarte, con platicar, con escucharlos. Y a veces las preguntas, ese método socrático, nos ayuda bastante cuando alguien llega y no, es que le voy a partir la cara. ¿Por qué? Porque me dijo, ¿y qué tiene? Pues me ofendió. ¿Cómo? No, pues no. Y entonces Jesús lo entendía perfecto y siempre con el diálogo, ¿no? Y nosotros podemos hablar y hacer preguntas hasta que la gente llegue al origen. Entonces Jesús tenía relaciones por todos lados y hablaba con todo tipo de gente y sabía escuchar, lo que los cristianos a veces no sabemos, porque leímos un capítulo de la Biblia en la mañana y ya queremos decirlo, pero se nos olvida que antes de decirlo tenemos que escuchar, ¿no? En el aspecto personal, Jesús conocía perfectamente su identidad y desde el principio, cuando está la tentación en el desierto, Él sabe quién es y que no necesita comprobar nada, ni que se le reconozca como algo, y dar pruebas, dar milagros y ofrecerse a la merced del público. Él simplemente se defiende con la escritura, o sea, ni siquiera con algo en su humanidad personal, ¿no? Como de, sí, pero yo soy alto, sí, pero me puedo aguantar el hambre, ¿no? O sea, todo lo dirige a la gracia de Dios, al poder y autoridad y santidad de Dios. ¿Cómo te atreves a corromper algo de Dios? Si la gente la dignificáramos y le reconociéramos esa identidad, si llegaras con alguien que dice, no, pero es que no soy tan inteligente como tú, y le dijeras, no, o sea, yo admiro esto de ti, no se imaginan las personas que se interesarían por venir a la iglesia, ¿okay? Ahorita está de moda para quien tenga redes sociales, TikTok específicamente, el caso de un gay que dijo, story time de cómo voy a ir a una iglesia cristiana, ¿no? Y entonces todos así como de, nos cuentas cómo te fue, bla, bla, bla. Y regresa al siguiente TikTok, o sea, es que ya es novela, entonces, regresa al siguiente TikTok y dice, no fui, me dio miedo, me quedé paralizado en la entrada, de que me iban a juzgar, no sé. Y al siguiente TikTok, hoy sí entré, pero la gente me vio así como raro, como de por qué entró alguien así, y no sé, me da cierto miedo, pero le daré otra oportunidad. Y todos los cristianos están siguiendo la novela, ¿no? Pero el asunto es la frustración que todos los cristianos están sintiendo y le ponen, no, todas las iglesias son así, aquí eres bienvenido, qué lindo eres, qué buena persona, y tratan de respetar lo que queda porque en una iglesia no se le está reconociendo, ¿ok? Y a veces hay que ser genuinos, porque a veces llegas nada más por decir algo y le dices a la hermana casada, qué guapa está, y tú, ay, ¿qué acabo de hacer, no? En lugar de pararte, respirar, analizar la conversación que estás teniendo y decirle algo genuino. Oye, qué bien puedes hablar. Qué bien desarrollas tu lenguaje. Yo no había considerado eso, qué inteligente eres. Oye, mira, yo no lo había visto de esa manera. Has de leer mucho. Cosas que a la gente se le van reconociendo, y Jesús era experto en tener su identidad firme para poder reconocer la de otros, ¿ok? Y tenía un crecimiento íntegro cuando dice él creció en estatura, en sabiduría y en gracia para con los hombres y con Dios. Entonces
estas 4 áreas, ¿no? De que creció físicamente, intelectualmente, se desarrolló socialmente y espiritualmente. Y Jesús funcionaba de una manera íntegra. Y a veces nosotros apenas si podemos tener tiempo para el trabajo, cenar, ir al gym y ya no pude leer la Biblia. Y como cristianos, si tenemos un orden en nuestra identidad, en nuestro desarrollo diario, somos testimonio para otras personas. Jesús lo reconoció tanto que cuidó cada aspecto de su vida para que cuando saliera en público no tuviera nada que lo hiciera tambalear. Y la alabanza, este versículo me encanta porque menciona a Jesús saliendo con sus discípulos a elevar un canto, a elevar un himno, ¿no? Entonces, la alabanza es muy importante. Alguna vez yo publiqué en mis redes sociales algo de una canción que en pandemia me gustó mucho, que se llama El que está sentado en el trono. Cantaba bien fea, no lo busquen, pero alguien me escribió a los meses y me puso, oye, vi un canto tuyo y ¿eres cristiano? Y yo sí, me dijo, ¿me invitas a tu iglesia? Y yo, la alabanza puede contagiar, y Jesús lo hacía con sus discípulos en el momento que más sabía que ellos podían dedicar completamente su integridad ya trabajada a adorar al Padre. En el aspecto espiritual, Jesús no condenó el abuso, no lo permitió, ¿no? Incluso cuando llegan las personas, los cambistas, a tener las mesas, Jesús se enoja porque no se respeta la santidad de Dios, de que seas prostituido, todo este proceso, ¿no? Incluso Pablo, no sé si ustedes han leído, por ahí no tengo el versículo en la mente, pero platicaba con la directora de niños, que es Karen Quiroga, alguna vez, que la Biblia tiene estos aspectos que a mí me parecieron graciosos cuando los lees conscientemente, de cuando Pablo está con los sacerdotes y le dicen, te vamos a golpear, y le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, y ellos dicen, te vamos a golpear la boca, y él les dice, Dios los va a golpear a ustedes en la boca, ¿no? Y le dicen, ¿cómo le dice eso al sumo sacerdote? Y Pablo, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. O sea, sí lo va a golpear en la boca, pero perdónenme. Y entonces este desarrollo de esa historia es cómo Pablo no permitía ese abuso. Hay una interpretación propuesta acerca de la mejilla, ¿no? De cuando pon la otra mejilla, ¿no? Y se acostumbró a la iglesia a que se creyera esto de sométete, y si te pegaron de un lado, dame de otro, y entonces sé sumiso. Pero en esta interpretación más estudiada, más profundizada, se analiza cómo los soldados romanos a los judíos o a sus sirvientes los golpeaban con la parte interior de la mano para humillarlos, es decir, ¿te puedo usar? No, y es decir, así, ¿no? Y cuando dice pon la otra mejilla, se refiere a si te van a cachetar con esta parte de la mano, voltéate para que se le haga incómodo, porque si el romano no te puede cachetear bien y tiene que hacer esto, el que queda humillado es él. Entonces defiende tu integridad con sabiduría y no permitas el abuso a tu persona, pero tampoco abuses de los demás, ¿ok? Y en la educación Jesús siempre estaba enseñando, Jesús siempre estaba compartiendo y la gente se sentaba para escucharlo. La Escuela de Desarrollo Cristiano es un recurso que Torrefuerte ofrece gratuitamente y que es de bendición. Y si tenemos una iglesia educada, va a poder tener un pastor comprometido y responsable, porque el pastor ya no puede pronunciar cualquier palabra en el púlpito, porque sabe que la iglesia se lo puede poner en afrenta, ¿no? Pero si el pastor sabe que su iglesia está educada, puede enseñar con el compromiso que Dios le demanda. Reconoce que hay un solo Dios, pero no llega y dice, vale, todos ustedes están lejos y un rayo, ¿no? Incluso cuando sus discípulos dicen, Señor, que les caiga un rayo, Jesús dice, no, cálmense. Se reconoce más que tenemos un solo Dios cuando nuestra fe es firme que cuando estamos criticando las religiones ajenas, ¿no? Y la unidad, lo que la iglesia ya desvirtuó y separó, y yo soy de tal y de tal, y yo de tal y de tal, Jesús lo unificaba, ¿okay? Los hacía parte de un solo centro. ¿Y cuál era el centro? ¿Cuál era ese centro? El camino. ¿Y cuál era el camino? La manera en la que Jesucristo vivió y nos dio gracia y salvación. Y en el aspecto político, también actúa contra las
dictaduras. Actúa contra los religiosos, fariseos, saduceos y los que estaban en el templo, y Jesús va directamente contra eso y los condena, ¿no? Incluso cuando él toma una espiga, probablemente a propósito, enfrente de los demás, como vean que voy a agarrar espiga en sábado, llegan y le dicen, ¿cómo te atreves a profanar el Shabbat, ¿no? Y él dice, ¿que no han leído acaso las escrituras que ustedes respetan? De cuando David estaba huyendo y necesitaba panes, y el sacerdote le dijo, solo tengo los panes de la propiciación, que solo los toman los sacerdotes porque es para Dios. Y dice, pero la misericordia va más allá de la tradición. O sea, no tenemos un Dios que se basa en la tradición, se basa en la justicia, pero también en la misericordia. Y entonces, como cristianos, a veces decimos, uy, no vienes con falda larga. Perdóname, pero la Biblia es la Biblia, ¿no? Y entonces ahí es cuando la misericordia tiene que rebasar a nuestra tradición, a nuestra cultura. Hay un documentalista que fue a Asia y algunas partes de África para grabar sobre ciertas tribus. Y dice que se encontró cantidad enorme de misioneros que iban a esos lugares. Y dice, pero yo no tengo nada en contra de la religión y los misioneros, pero hacen algo muy curioso. No hacen evangelismo, hacen conquista. Porque llegan y dicen, tienes que adorar a Dios y tienes que vestir con falda larga. Y entonces el africano que se la vivió 28 años en calzones dice, ¿qué? O sea, ¿cómo? ¿No? Y probablemente si un misionero mexicano se fuera a Europa, diría, no, ¿sabes qué? Es que en esta iglesia solo comemos tacos. Pero que estamos en España, ¿no? Y decir, no, pero es que Dios a mí me enseñó que se comen tacos en la iglesia. Y entonces ya estamos imponiendo la cultura de cómo nosotros experimentamos a Dios en nuestro contexto y no la verdadera palabra. Y Dios es tan bello que en esa multiculturalidad ha permitido que cada uno lo conozca con sus recursos, al mismo Dios, al mismo propósito, la misma adoración. Pero quizá un africano lo va a adorar con tambores y un mexicano con el acordeón y quizá otro con... Y no podemos hacer conquista, tenemos que hacer evangelismo. Y eso es desprendernos de las cosas del mundo y entender que la misericordia va más allá que la tradición. Y no podemos dividir entonces, ¿no? Yo cuando a veces me acerco a las iglesias y decirles, oigan, hay gente con esta situación y voy a ir de misión, me dicen, es que tu proyecto está increíble, pero tiene un problema. Y yo, ¿cuál? Dice, que eres bíblico. Y yo... ¿Qué? O sea, y por eso no me van a apoyar. Sí, es que aquí somos de tal corriente, ¿no? No podemos apoyarte. Y eso duele cuando ven a la iglesia tan dividida, ¿no? Y que no podemos alcanzar hasta los confines de la tierra porque la división no es lo que enseñó Jesús. Jesús unificaba y juntó a un Pedro con un Mateo y juntó a un Pablo con un Pedro. Imagínense Pablo entrando al centro de los discípulos y diciéndoles, hola, me mandó Dios. ¿No? Y ese coraje, ese recelo. Y cuando vemos la narración de la oveja perdida, siempre, otra cosa que dije en mi clase, pero siempre decimos, yo soy esa oveja perdida y el Señor me cargó, me echó en sus hombros y me trajo de vuelta. Y yo les diría, ¿cómo? O sea, ¿cuántos años llevas de cristiano? Tú eres de las 99. ¿Por qué te sigues saliendo del corral como si fueras inconverso? Entonces yo creo que no eres perdida, estás en otro corral. Tú eres de las 99 y te tienes que gozar cuando Jesús venga con otra oveja perdida, realmente perdida, ¿ok? Entonces, ¿cómo reaccionaríamos si de pronto llegara la persona que más daño nos ha hecho y decir, yo sé que te lastimé, ¿no? Ponía algún ejemplo alguna vez de qué pasa si alguien, Dios no lo quiera, pero le quita la vida a tu hijo y después regresa y dice, me debes de odiar, pero invítame a tu iglesia, porque necesito de Dios. Y para el cristiano y la cristiandad es condenación, ¿no? Pero para Cristo era decir, voy a darle gracia y amor a los que en unos días me van a clavar en una cruz, me van a crucificar. Porque nosotros no tenemos gracia con quien Dios ya la tuvo, ¿no? Y para evangelizar entonces es una puerta cerrada, porque nosotros estamos escogiendo a quién vamos a evangelizar.
porque nos cae bien, porque este sí se ve cristiano, porque yo no creo que este que se está drogando en el parque me va a escuchar ahorita, ¿no? Entonces, no se ve como que en la iglesia quepa. O, ¿qué va a pasar si llevo a este a torre? No, los hermanos ni me van a saludar. Y tú no eliges a quién evangelizar. Dios es el que ya te mandó a compartir el evangelio con todos. Y Cristo lo entendía perfecto y ofrece su salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? También lidia con los extranjeros. Y cuando hablábamos del tema de la inmigración, del racismo y la historia que exploramos de cómo el nacionalismo quiere defender sus propios intereses, Jesús dice, adiós barreras, no importa si viene un hondureño, un venezolano, tú lo recibes como yo te recibí a ti, extranjero en el reino de Dios. ¿Okay? Y también trabaja con la economía, incluyendo, como lo dijimos, a Zaqueo, ¿no? Incluyendo al de las lomas, ¿no? Y entonces llega y los del barrio, ¿este qué hace aquí? Y nos cuesta a veces quitar esas barreras que la historia nos ha puesto por años. Por eso me pareció tan interesante presentar toda la historia para entender el mundo actual, para que entiendan que esas barreras que estamos poniendo no son bíblicas, son de la cristiandad, de la canonización, de políticos, de intereses sociales y económicos. Pero nosotros no podemos poner esa barrera porque nuestro ejemplo no es Constantino y no es Teodosio y no es Tomás de Aquino y no es Lutero ni Calvino. Nuestro ejemplo es Cristo, y Cristo no puso nada de esto. Entonces, más allá de que esto se convirtiera en un taller para evangelizar y decirles así se hacen las cosas y así puedes evangelizar, es un taller para que entiendan que si quieren evangelizar tienen que conocer a Jesús. Y entonces algunos dirán, bueno, pero era Jesús. Y eso solamente evidencia el desconocimiento y afirma el desconocimiento que tenemos de Cristo, porque Jesús fue 100% Dios, pero también fue 100% humano. Y vamos a las Escrituras. Ahora sí me voy a dar el privilegio de leer las Escrituras. Entonces, ustedes piensan que Jesús nada más venía flotando, estiraba la mano y caían panes, ¿no? Pero cuando leemos en Juan 7, dice, después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces, porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. O sea, sus propios hermanos burlándose y retándolo. Pues si eres Dios, ve y preséntate. ¿A qué le tienes miedo? ¿A que te maten? Y eso pasa a veces dentro de la familia cuando no son cristianos. Y el cristiano, a ver, predícales a todos, ¿no? Y el juicio. Y dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno, ¿o no? El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo soy testimonio de él, que sus acciones, yo doy testimonio del mundo, que sus acciones son malas. Pero suban ustedes a la fiesta, yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero lo interesante viene después, porque dice, pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Por eso los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y pueden imaginar que los que dijeron, pero es que era Jesús, no tenía miedo a nada, no pasaba nada. Pueden imaginar a Jesús queriendo ir a una fiesta con tantas ganas que tiene que ir a escondidas, y me lo imagino acercándose después de sus hermanos, que nadie se entera que al final sí viene a la fiesta a la que sí quería asistir, parándose detrás de uno de los postes del templo y asomándose y viendo de lejos cómo el resto de sus hermanos estaba disfrutando de la fiesta, mientras él estaba a lo lejos rechazado con el temor porque lo iban a matar. Y a veces decimos, pero era Jesús, ¿no? Y justamente porque era Jesús, lo experimentó, nos comprende. Cuando nosotros evangelizamos y presenciamos esta persecución, no hay excusa de, pero era Jesús, porque él también lo vivió. Y más adelante dice,
Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Y vemos a Jesús con ese deseo de ser parte de la fiesta, pero diciendo que no, este no es el lugar al que pertenezco. No voy a generar nada aquí, no puedo entrar a dar bibliazos, voy a donde tengo que estar. Y entonces baja y se pone a enseñar. Y a diferencia de los que querían matarlo en ese lugar, aquí abajo se maravillaban de él. Y como cristianos queremos ir a lugares donde el Señor no nos ha llamado y evangelizar por la fuerza. Y entonces convertimos en nuestro genuino evangelio, lo transformamos en cristiandad y queremos oprimir hasta que nos escuchen y hasta que se conviertan a Cristo, ¿no? Y un poquito más atrás, en Lucas 4:28, dice, y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Y levantándose, echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Y no es el único versículo que tenemos de gente que dice que agarró a Jesús y Jesús se le fue de entre las manos. Si lo leemos adaptado a la sociedad actual, Jesús lo querían linchar en un pueblo, ¿okay? Y lo agarraron y lo iban a aventar por un acantilado. O sea, imagínense ahí en el Atoyac diciendo, no, pues, no me avienten. Y Jesús en su humanidad como puede dice, tengo que escapar de aquí. Y no fue y dijo, Señor, y le gritó y desapareció, ¿no? En su humanidad pelea con sus fuerzas humanas, con sus brazos, se quita, le rasgan la ropa. Y no creo que haya salido ileso de esa situación. Algún rasguño, algún golpe le debieron dar a Jesús, ¿no? Y escapa. Y nosotros decimos, pero era Jesús. Y justamente con la autoridad que Jesús obró para evangelizar, para dar el mensaje del reino de Dios, está aquí, arrepiéntanse y crean el evangelio, es la manera en la que nosotros vamos a evangelizar. Esto puede asustarles a algunos, ¿no? Como de, entonces me van a aventar por el acantilado. Probablemente. ¿Por qué? Porque mañana no va a estar mejor, pero no sientas ansiedad. Si vas a evangelizar, tienes que conocerme para saber cómo vas a vivir. Y entonces el evangelismo no te va a preocupar y no vas a hacer seminarios de evangelismo y no vas a hacer talleres y no vas a hacer cursos, porque el evangelismo es genuino, ¿ok? Porque genuinamente si tienes a Cristo en tu corazón vas a entender que el enfermo que está en el hospital necesita que lo escuches. El otro día mi mamá, yo estaba desayunando y entró y me dijo, ven, hay una señora con cáncer. Y me jaló y yo. Y me dijo, dile algo. Y yo, hola. ¿Cómo está? Me llamo Luis. Y la señora me dijo algo, quizá me equivoqué en algunos detalles, pero prácticamente dijo como, es que mi cuñado es pastor y me dijo que declaraba sanidad sobre mí y que ahora que yo creyera en Dios todas las cosas iban a ser mejores. Y hace una semana me dicen que probablemente tenga cáncer. ¿Y quién es este Dios que le hace daño a los que creen en él? Y yo dije, ¿la canalización? No, le dije, mire, esta situación que usted experimenta es como lo que les dije ahorita. Usted puede ir al hospital del niño poblano y decir, ¿qué pecado han cometido estos niños? Como para estar aquí, ¿no? ¿Y por qué los narcotraficantes están tan libres del otro lado, echando fiesta, ¿no? ¿Qué culpa tienen los niños? ¿Quién es este Dios que castiga así a los niños con cáncer, a las personas? Y no es culpa de usted, pero en cierto sentido sí, porque vivimos en un mundo caído y lo que usted está experimentando es consecuencia de miles de años de pecado. No es culpa de nadie, es culpa de todos. Y no le voy a decir que el cáncer que usted está experimentando es un castigo de Dios. Pero lo que sí le voy a decir es que Dios la ama tanto que aquí estoy con usted. Y si necesita derribar esas ideas que le engañaron, que le mintieron, yo voy a tratar de leer la escritura con usted para que las entendamos mejor. La señora lloró y ahora paso por su negocio y le digo, ¿cómo va? En 2 semanas me entregan mis resultados, ore por mí, ¿no? Y cosas. Y simplemente fue que mi mamá me sacara de desayunar.
Y no usé que el Q y que la tarjeta y que las ligas, y les digo, no lo demerito, pero fue un acto genuino de haber estudiado las escrituras, en lo mínimo que pueda yo entenderlas, de tener un conocimiento de Jesús y que genuinamente, sin tener una Biblia ahí, le pudiera decir, este Dios que usted se está haciendo la idea no es el Dios en el que yo creo, porque mi Dios es santo, 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 y se lo puedo comprobar. ¿Cómo? Estando aquí con ustedes. ¿Okay? Y es lo que hacía Jesús. Por eso escogí un versículo que a mí me encanta, porque tiene una palabra ahí importante. En Filipenses 3, 7 al 11 dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, y llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Y no es un versículo fácil de digerir, porque es el modo de vida que el cristiano debería tener. Y yo soñaba con mi carrera de cine ganar un Oscar y pasar a los 21 años y decir, this is for my mom, ¿no? O sea, cosas así. Y I love you. Pero hasta que un día dije, ¿y qué voy a hacer con un pedazo de metal que si lo quiero vender en pobreza me va a pagar $1 por ley nada más, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? Y el evangelismo tiene que ser trascendente, porque si no trasciende, si no se propaga, no fue evangelismo probablemente, ¿no? Porque a veces queremos a fuerza evangelizar, pero se queda en un día, y al campamento siguiente a la persona que evangelizamos está volviendo a aceptar a Cristo, y en el culto siguiente está volviendo a aceptarlo, y dice, hermana, ya quedes allá adelante porque ya vive más allá que aquí. Entonces la iglesia no ha entendido muy bien, y ese es el problema. No sabemos quién es Dios, no sabemos quién es Jesús, y por lo tanto no sabemos quiénes somos nosotros. Y es muy doloroso ese proceso, pero es mucho gozo cuando llegamos a conocerlo y decir, todas las cosas las doy por perdidas. Los títulos, los deseos, los anhelos. Y como misionero, y por dar un título, porque en realidad todo cristiano es misionero, ¿ok? Entonces, como misioneros, debemos entender eso, que no podemos aferrarnos a las cosas. Y cuando hay un proceso tan exigente como el que yo he pasado en estos días, en estos meses, se va despertando. Y una de las cosas dolorosas es, tienes que dejar a tu familia, tienes que dejar tu comida, tienes que dejar hábitos, tienes que dejar programas de televisión, cierta ropa, porque voy a un país donde el calor te va a quemar horrible. Y tienes que dejar libros, y cosas sencillas, pero también cosas grandes, ¿no? Y escuchaba el testimonio de uno de los misioneros que aquí apoyamos en Torrefuerte, cuando dice, yo me despedí de mi mamá antes de salir al campo y le dije, te amo y espero volverte a ver, pero si no, nos encontramos en la presencia de Cristo. Y así fue, porque ya no pudo ver y despedirse de su mamá. Pero todas esas cosas, cuando vas teniendo un conocimiento de Jesús, van pasando a trivialidades. Y lo que quiero resaltar de este versículo es, para evangelizar, para tener una vida que pueda alcanzar a otros como lo hizo Jesús, es ser hallado en Él, que encontremos nuestra identidad en Él. Si estudiamos las Escrituras, si participamos en los cursos, si alabamos, si oramos, si preguntamos, podemos ser una iglesia educada que puede evangelizar con mayor efectividad porque conoce a Cristo, porque no es movido, ¿no? Entonces, más allá de hacer TikToks o de hacer campañas o de hacer cursos, vamos a hacer evangelio, y eso es lo maravilloso de esto. Y la historia nos da evidencia de los errores de la iglesia que vivimos hoy, pero todavía podemos hacer una nueva reforma, unas nuevas 95 tesis donde denunciemos las cosas que nuestra iglesia ha adoptado mal, y evangelizar existiendo, ¿okay? Evangelizar en el camino, en Jesús. Entonces, pues eso es Jesús en el mundo actual. Así se comportaría Jesús en el mundo actual, siendo el camino. Y ustedes también pueden. Entonces, aquí cerramos esta conferencia, pero no el mensaje. Espero que haya sido de bendición.
Eh,